Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast, episodio número 18, La verdadera paz. Bienvenidos a No es cuestión de palabras, tercer episodio del año 2021. Faltan pocos días para terminar este mes de enero y no podemos terminar este mes lleno de tantas anhelos, ilusiones y propósitos y metas sin hablar de paz. Y te preguntarás por qué. Pero en realidad la paz es esencial en todo lo que hacemos, ¿sí? En todo lo que haces. Bueno, y para desarrollar este tema y dar inicio a este podcast del día de hoy, tengo una invitada súper especial. Quiero presentarles a Lina. Ella es Lina Hidro, ella es psicóloga, líder de la iglesia, es una gran amiga y pues la tengo el día de hoy aquí con nosotros y quiero que la conozcamos. Hola Lina, ¿cómo estás? Bien, Jonathan, muy feliz de estar aquí contigo en este podcast. Bueno, Lina, de verdad para mí es una alegría tenerte en este podcast porque cuando estaba haciendo el estudio de este podcast para este tema, sentía en mi corazón, ¿sí? Como que debías estar acá, ¿sí? Ya de pronto nos vamos a dar cuenta del por qué al desarrollo de este tema, pero bueno, vamos a hablar de paz, ¿cierto? Así es. ¿Qué piensas de la paz? Bueno, la paz. Realmente se ha hablado mucho de paz y vemos que en las noticias y que todo el mundo quiere paz. Pero para dar una definición sencilla de paz, creo que es que a pesar de las circunstancias y lo que estemos pasando, no importa alrededor, sino importa lo que tenemos dentro, esa tranquilidad, esa profunda paz que hemos experimentado, en mi caso, al conocer a Dios. Ok, sí, es que la paz es lo que les decía, todos anhelamos paz. Y en realidad esto no es de ahora, siempre ha sido así. En la antigüedad hacían pues acuerdos de paz entre naciones, casando familiares, ¿sí? Algo que también haría Salomón, ¿no? Casándose con la hija del faraón para estar en esta paz pues, con esta nación, ¿cierto? Estos ceses de hostilidad que también en Colombia también tuvimos un acuerdo de paz con una de las guerrillas más antiguas del mundo y pues queremos paz en todo, ¿no? Paz emocional, queremos paz financiera, queremos tranquilidad. Y esto pues siempre va a estar acompañado de ¿qué? De la seguridad de que todo va a estar bien, ¿cierto? Pero bueno, ¿cómo experimentas la paz en tu vida? La paz en mi vida es bien especial porque la paz no la determino a través de lo que esté viviendo, porque a veces pensamos, y es un pensamiento del ser humano, y es que si me va bien, tengo paz, pero si me va mal, no, ya se pierde la tranquilidad. Y algo que hay que aclarar es como la diferencia entre paz y tranquilidad, porque la tranquilidad proviene a través de la seguridad de las circunstancias, de que todo me vaya bien, pero la paz, a pesar de si lo que estemos pasando o lo que yo esté pasando, la tengo conmigo, porque tengo esa seguridad en Dios, en que todo va a estar bien, en que si pasó algo en mi familia, si pasó algo en mis finanzas, en mis emociones, ya hay un control, una torre de control, y esa torre de control es Dios. Entonces para mí así experimento la paz. Ah, ok, tú la asimilas o la asemejas más o menos como la torre de control que hay en los aeropuertos, que en parte le están guiando a un avión, ¿cierto? Que ellos se guían es por, no me acuerdo cómo se llama, pero esa torre de control es la que les da la confianza y seguridad que van a aterrizar a salvo, ¿sí? Exactamente. Ok, muy buen concepto, no lo había escuchado antes, pero muy chévere. Bueno, y algo que me parece también interesante es que pues eh, la paz como tal tiene como su antónimo, le podríamos decir así Sí. también, y es la guerra, ¿cierto? Ujú. Entonces nadie quiere guerra, ¿no? No queremos guerra. Y también la paz tiene varios enemigos, no solamente es la guerra, porque uno de los enemigos grandes de la paz o que nos puede robar la paz es la depresión. Y Total. el podcast se llama La verdadera paz. Sí, aunque vamos a hablar de depresión, sí, es la verdadera paz porque queremos que entiendas que la verdadera paz la obtenemos a través de Cristo. Sí, que lo vamos a ir desarrollando poco a poco pues en este podcast.
Yo quiero leer unos versículos, Lina. Están en Lucas 19 y el otro está en Filipenses 4:7. ¿Sí? El primero es Lucas 19, versos 41 y 42. Este nos dice que cuando Jesús estaba cerca de Jerusalén y vio la ciudad, lloró por ella. Y dijo, ¿cómo me gustaría que hoy entendieras lo que puede traerte paz? Ahora eso no lo puedes ver. Y quiero que leamos el siguiente, que está Filipenses 4:7. Y dice, así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender. Y esta paz cuidará de sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Cuando leí estos versículos, Lina, yo pues realmente me confronté mucho. Porque siempre pensé que cuando Jesús lloró, fueron solamente en dos ocasiones, ¿sí? Cuando murió Lázaro y él fue como al encuentro porque él era su amigo, ¿no? Lázaro, su amigo, era Sí. de la, ¿cómo se llama eso? Del círculo íntimo de Jesús, ¿sí? Todos como cualquiera de nosotros tenemos amigos muy cercanos Exacto. y, Íntimos. y Lázaro era uno de ellos con sus hermanas. Y pues para él fue muy duro, pues yo creo, poner la situación de él, dejar morir a su amigo para después resucitarlo, todo para que creyera, ¿cierto? Entonces, en ese momento, la gente, bueno, hay teólogos que dicen que él lloró no solamente por eso, sino que le dolió que la gente no entendiera, ¿cierto? Pero yo me pongo en los zapatos humanos de Jesús y digo, eso es muy duro. Sí, dejar que se muera el amigo Sí. y pues sentir que le fallaste también a tus amigos. Pero todo era para algo mayor, algo más grande que lo que estaba pasando en ese momento. Otro escenario en el que también Jesús lloró fue cuando estuvo en el Getsemaní. Y fue cuando estuvo en ese momento tan crucial e importante que si no hubiera pasado, pues no hubiéramos tenido la crucifixión y el perdón de los pecados y la salvación a través de Jesús como sacrificio. Y fue en ese momento preciso cuando estaba hablando con Dios y la agonía y el sufrimiento lo agobiaba realmente. Y habían lágrimas, lágrimas en sus ojos por la situación que tenía que enfrentar, porque no olvidemos que Jesús era humano, o sea, él también sentía como nosotros. Y hay una tercera ocasión que es la que vemos en estos versículos. Él dice que vio a Jerusalén. No sé si te acuerdas, Lina, en este momento es cuando Jesús está entrando o tiene la entrada triunfal a Jerusalén. Y que él incluso llama a sus discípulos y les dice, vayan y por un burro, ¿sí? Y tráigamelo, que preguntan que si quién envió por eso, ustedes dicen que el Señor envió por eso. Sí. Lo traen y le hacen la entrada triunfal al Señor Jesús con unas ramas, ¿sí? Y era lo que todo el mundo estaba esperando, el Mesías. Pero dice que Jesús contempló a Jerusalén a la distancia y lloró. Cuando yo veía estos versículos, yo decía, wow, qué tan grande es el amor de Jesús que lloró por nosotros. Incluso cuando Él llora por Jerusalén, llora por toda una humanidad que de pronto no entendía qué es lo que les daría la verdadera paz. En este momento, pues yo dije, este podcast se tiene que llamar así, La Verdadera Paz, porque entendí que el Señor quería traer esto a nuestras vidas e incluso así como Jesús lloró, también era ese anhelo del Señor de poder mostrar esta palabra que pues la verdad nunca la he escuchado predicando de esta manera y cuando la escuché de parte del Señor así, yo dije, eso se tiene que mostrar, ¿sí? ¿Qué piensas de la humanidad de Jesús como tal reflejada en estos versículos? Es súper impresionante porque tampoco lo había visto desde ese punto y cuando lo estudiábamos un poco veíamos realmente que Jesús fue humano, Jesús sentía y también Jesús nos ama desde ese momento y también uno se pone en la posición de Él, sí que es increíble el poder ver a los que estaban allí dentro de Jerusalén y poder llorar
y decir como si ustedes conocieran esa paz que yo les puedo dar, no estarían así, pero no es el momento de que lo vean. Entonces yo veo la humanidad de Jesús como un ser un ser que le dolía, un ser que también lloró, un ser que también rió, un ser muy humano, demasiado humano, sí, demasiado humano. Él nunca dijo soy mayor o bueno, yo vengo acá a poner, mejor dicho, encima de ustedes reglas o simplemente ponerme encima de ustedes para poder discriminarlos o creerme más que los demás, sino que Él se hizo humano en la misma posición de nosotros para poder ver nuestros corazones, para poder sentir y decir, yo quiero que tú tengas de esa paz. Entonces esa humanidad es muy linda y es a veces lo que no nos enseñan desde pequeños. Yo fui católica desde pequeña y en la religión a uno le enseñan como Jesús es un superhombre, Jesús es un Dios, Él no es humano. Entonces cuando uno viene a leer estos versículos, se da cuenta realmente que Él sí está sintiendo lo que tú sentiste, que Él sí llora como tú lloras, pero que Él tiene algo más para dar porque tiene la solución. Entonces así hoy la humanidad de Jesús. Y es lo que más me impactó, y lo que tú dices es que es cierto, o sea, muchas veces vemos a Jesús como ese ser que no siente. Y en realidad es todo lo contrario. Yo creo que ser sensible, Jesús. Él entendía por lo que estábamos pasando y Él también entiende cuando de pronto nos sentimos así, que no podemos ver lo que nos da la verdadera paz. Y estamos buscando alguna alternativa, algún medio, alguna forma de encontrar esa paz, porque se puede tener todo el dinero del mundo, se puede tener las comodidades que se puede brindar como tal este mundo, pero si no hay paz, pues ¿de qué sirve? ¿De qué sirve tenerlo todo si no tenemos a Jesús en nuestro corazón, que es el que nos da la verdadera paz, que es lo que nos dice el versículo de Filipenses 4:7, ¿sí? Dice, así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender, y esta paz cuidará de sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Esta paz que da el Señor es una paz que el hombre, o sea, nosotros no podemos entender. Y es más o menos así como estamos en cuarentena, ¿no? ¿Cierto? Sí. Seguimos en cuarentena, ven, 2021, cuarentena otra vez. Pero bueno, amén. Esperando en el Señor. El año pasado, pues fue algo duro enfrentarnos a algo, primero que todo, desconocido, que era una nueva realidad. Pero también fue muy duro las pérdidas de familiares, ya lo he mencionado anteriormente en otros podcasts, de personas queridas, pérdidas de empresas, ¿sí? de trabajos, de muchas cosas, pero aún así era muy chistoso porque yo tenía paz, ¿sí? Tenía paz de que el Señor estaba obrando en medio de todo lo que estuviera pasando, y aunque no lo podía entender por qué, ¿sí? Eso es como cuando lo llaman a uno y le dicen del trabajo, hola, tienes que pasar a descargos, estar despedido. No, uy, amén. Sí. Sí, total. De pronto no es una alegría como que porque me despidieron, sino alegría de que el Señor va a orar también en esto y para algo grande, pues estuvo preparando todo este momento. Y vemos esto también acá, que es esa paz que sobrepasa todo entendimiento, es esta paz que no podemos entender, pero no es una paz cualquiera. Es una paz que cuida nuestros corazones y cuida nuestros pensamientos. Y ahí es donde vamos al punto de por qué necesitamos una paz no momentánea, ¿sí? No una paz del momento, ¿sí? Yo siento paz cuando escucho una canción, o yo siento paz cuando voy a la iglesia, o yo siento paz cuando escucho una prédica, sino una paz que literal guarde nuestro corazón y guarde nuestros pensamientos. Es esta paz que lucha en contra de estos enemigos de la paz. Como lo hablábamos anteriormente, uno de ellos es la depresión, ¿sí? Así es. ¿Qué es la depresión, Lina? Bueno, la depresión, miren que por la Organización Mundial de la Salud, ellos dicen que la depresión
es un trastorno mental frecuente y tiene diferentes características y todos los casos son diferentes. Entonces a unos les da muchas ganas de dormir, a otros les provoca no solamente la depresión, sino también la ansiedad, y es una tristeza frecuente y prolongada. Entonces ya no es solamente el sentimiento de tristeza, sino que es una tristeza que se prolonga. Ya no sé cómo manejarla, me afecta en el comer, si me siento así, pues no me maquillo, no me arreglo, si me siento así, busco otros mecanismos para poder estar feliz, que a veces no son tan buenos porque lo que tú decías provoca una paz provocada realmente, que no dura nada, porque lo que hace es sedarlo. Y vemos acá que hay muchas cosas tras la depresión. Una de esas cosas es que dentro de la tasa de mortalidad, digamos de este año nomás, 2021, entrando, la tasa de mujeres que se han suicidado es mayor a la de hombres. Es decir, que la depresión da mucho mayor, en un porcentaje mayor, casi que lo duplica. Las mujeres duplican el porcentaje de depresión a los hombres, exactamente. Y es muy impresionante porque esta generación, después de los centennials y millennials, viene la generación llamada generación X o generación cristal. Okay. Que se ha estado mencionando mucho en redes sociales, que ha estado como muy activa allí, pero es una generación marcada por algo, y es que es la generación frágil, la generación ultrasensible, la generación que está más expuesta a la ansiedad, a la depresión, al suicidio, porque ya realmente en estadísticas se muestra, hay un resultado, digamos que tangible, pero también es una generación que ha sido no preparada para el camino, sino el camino para ellos. Porque vienen de unos padres, digamos, ¿cierto? Nuestros padres, esa generación empieza desde 1995 hasta acá. Sí. Entonces, en eso hay datos muy curiosos porque es verdad, nuestros padres pensaban diferente y es como, tengo que trabajar para ganarme las cosas, pero al sufrir todo eso, ellos lo vieron como sufrimiento y no como un proceso. Sí, entonces, ahora es como, mi hijo tiene que tener la universidad, el carro, el apartamento, tiene que tener el internet porque ahí estudia, pero realmente está preparando el camino para la persona y no la persona para el camino. Entonces, cuando ya lo van a lanzar y van a decir como, hijo, lave la loza, sí, algo muy sencillo. Sí. No, me siento mal, ya alteró mi sensibilidad y puede ser algo que suena chistoso, pero pasa. Entonces, en esos pequeños retos de la vida ya se demoran mucho más. En el primer trabajo, yo trabajo desde que tengo 18 años, pero hay gente que inicia su trabajo a los 24, 25, que estudian y ya después se enfrentan al mundo real y ahí es donde no gusta. Pero esa sensibilidad viene a causa también de no tener esa paz, que es lo que estamos hablando actualmente, de vendernos o provocarnos una paz falsa y no buscar esa paz verdadera, que no necesita ni medicamentos ni tratamientos. Porque yo soy psicóloga y sí, hay cosas que se logran desde el punto de la psicología, pero también nos damos cuenta, y muchas cosas nos damos cuenta con sesiones, y es que, por ejemplo, un caso de depresión leve o moderada, se puede trabajar desde entre 14 a 30 sesiones, ¿sí? Y en muchos casos la gente se siente bien y ya, me voy, sí, me sentí bien, pero vuelve y recae porque no conoce algo permanente. Entonces venimos a hablar de algo que solamente es duradero por un tiempo, pero que ya después vuelve a suceder, como la depresión. Y mira, Luna, que yo pues investigué un poco. Y esta depresión es un mal que afecta a más de 300 millones de personas en el mundo. O sea, no estamos hablando que sea algo muy, pues como muy así, como muy pasajero, no. Es algo que realmente está afectando a nuestros hijos, padres, de todo, porque no solamente como tal un público, ¿sí? Pero afecta a ciertas personas más que otras, ¿sí? Y esto pues lleva a una consecuencia, que son las consecuencias de esta depresión, consecuencias de la ansiedad y de no tener esta verdadera paz. Y es que cada año se suicidan cerca de 800,000 personas y el suicidio es la segunda causa de muerte
en las edades entre 15 y 29 años. Yo Sí. veía esa parte y me pareció, pues, bueno, yo tengo ya 31 años, ¿sí? Y yo decía, Dios, nuestros jóvenes, y lo que tú dices es muy cierto, o sea, están creciendo con todo ya y no, o sea, al tenerlo todo, eh, caen más fácil en la depresión. Al tenerlo todo, no hay un esfuerzo, no hay algo que incluso lo pueda entretener a uno. Sí, yo Exacto. también estudio y también trabajo, pero trabajé desde los 14, 15 años y eso me enseñó a ganarme las cosas Ujú. y a la satisfacción de tener las cosas que yo mismo me gané. Pero cuando lo tienes todo, ¿por qué te preocupas? Por nada. Entonces, te estresa o te preocupa más porque no puedes jugar un videojuego que porque no puedes pagar un servicio. Sí, son cosas muy, Muy. muy locas, pero bueno, sí es lo que tú dices. Y realmente vemos que las consecuencias afectan no solamente la mente, sino también el cuerpo, ¿cierto? Que es esto segundo que veíamos que es del suicidio. Esas consecuencias, de pronto la depresión, mantienen a las personas en un estado mental diferente al de otras personas. No sé cómo se explicaría eso, pero ellos no son de parte como iguales a una persona normal, porque hay cosas que con cualquier cosita se afectan, ¿sí? Con cualquier comentario, una mirada o no te miraron, ¿sí? Y más que eso, afecta también el cuerpo, porque esto los lleva a hacer ciertas cosas. Y ¿cómo es esto, Lina? ¿Cómo es esas consecuencias de la depresión y cómo se ven reflejadas en una persona que vive esto? Sí, porque muchas personas pueden estar escuchándonos el día de hoy y dicen, no, yo no tengo depresión. Sí, yo no, yo sí me angustio, sí, porque el mundo y sus angustias, sí, pero no siento que me esté deprimido, pero puede ser que sí, estés en ansiedad y en depresión. ¿Y cómo lo podemos identificar? Bueno, exactamente. Hay veces donde la persona simplemente siente una tristeza muy profunda, dice eso es simplemente una tristeza, pero arraiga otras cosas que a veces no nos damos cuenta y lo que tú dices, es decir, ponemos máscaras, todo está bien, soy fuerte, todo está bien. Llega un punto donde ya tú no controlas tus emociones, sino las emociones te controlan a ti, específicamente la tristeza. Entonces se prolonga y ya es algo que te impide ejecutar un trabajo, responder a un trabajo, al colegio, a la universidad, te impide relacionarte, afecta tu autoestima y tú empiezas, todo lo grande inicia pequeño, Ajá. lo bueno y lo malo. Entonces, en este punto de la depresión, todo inicia con cosas muy pequeñitas. Cuando simplemente me quise quedar en la cama y no tuve la voluntad de levantarme, pero ya no es algo de tu voluntad, sino que el cuerpo no podía levantarse. Sí, hay muchos casos que nosotros vemos donde la depresión afecta no solamente tu estado anímico, sino también tu alimentación, donde tú no quieres comer o comes a deshoras, simplemente te levantas en la noche y tienes insomnio o por el contrario, tienes muchas ganas de dormir todo el día y no quieres hacer nada más, o simplemente estás viendo una película, puedes estar en la playa en tus vacaciones, pero no disfrutas nada. Entonces ese es el punto y se clasifica en 3 niveles. Entonces está el nivel leve, el nivel moderado y el nivel grave. Para el nivel moderado y grave, ya digamos cuando uno va a consulta, le mandan medicamentos, Sí. si ya es muy grave lo hospitalizan, pero en el porcentaje de los casos, digamos del 100% de los casos que se hospitalizan y que se medican, al menos un 30% sí puede ser de ayuda, pero no en todos los casos, porque no pasa. ¿Por qué? Porque muchas veces es algo más arraigado a nuestra voluntad, que ya va afectando los demás sentidos, y es algo que nosotros debemos identificar a tiempo, porque cuando se habla de pensamientos suicidas nos damos cuenta de algo.
Y es algo que tanto en lo espiritual como en lo psicológico se llega como a un acuerdo. Y es que los pensamientos son peores que el mismo enemigo que uno tenga. Entonces son como esos pensamientos que vienen a la persona y esos pensamientos que uno empieza a darle comida. Entonces yo empiezo a darle comida con la música que escucho, con las películas que veo, con las series, y empiezo a ya no ser yo dependiente de, bueno, tengo hambre, voy a comer, sino que realmente busco otra cosa en que me mantenga controlada, como lo son las redes sociales. Entonces, por ejemplo, hay un estudio que habla que una persona que esté más de 5 horas en redes sociales desde que tenga 9 años en adelante es igual a un shock de heroína. Entonces, si a la depresión le añadimos esto, estamos matando una generación, y es algo que no se ve, es algo que quizás ahorita en Colombia no se está realizando, pero ya se está teniendo mucho en cuenta, porque la Organización Mundial de la Salud dice que Colombia es el país con más números de depresión actualmente. Y eso que dicen que es el país más feliz del mundo, ¿no? Exacto. Entonces, de la felicidad pasamos a ser el país con más números de casos de depresión a nivel mundial. A nivel mundial son 4.5 millones y a nivel Colombia son 4.7 millones de personas las que están actualmente deprimidas con casos clínicos, digamos, registrados. Los no registrados hay mucha gente que no. Entonces, ahí es donde uno ve la importancia de que Dios nos ha llamado, digamos, a hacer este podcast que realmente siento que Dios puso en tu corazón por todo lo que se está viviendo afuera. Y es que es muy tremendo, porque a veces uno no lo identifica y el afán, la ansiedad te dice como eso es para otros, pero sí está ahí latente. Es que es cierto, o sea, todo está tan... Bueno, yo no sabía que habían tantos casos a nivel Colombia, y es cierto, o sea, yo sentía en mi corazón que este podcast era para este tiempo, y la cuarentena yo creo que ha ayudado para que esto crezca. El estrés, la depresión, la ansiedad de estar encerrados, de no poder ver algo diferente a nuestra casa todos los días, ¿sí? Lo que te decía, las pérdidas. Pero ahí es donde entra esta verdadera paz, y es la paz que nos da el Señor. Y lo que tú decías, todo viene por un pensamiento. Y si esta paz que viene del Señor, que no la podemos entender, cuida nuestros corazones y nuestros pensamientos, es la que debemos tener en nuestra vida. Y yo quiero que nos comentes un poco, porque de pronto las personas no saben, pero Linita también pasó por un caso de depresión, y es un testimonio de vida que yo sé que puede ayudar a muchas personas, ¿sí? Y ella luchó y venció, gracias al Señor, contra estas cosas. Y pues, no sé, cuéntanos un poco cómo fue esto y cómo lo superaste. Listo, yo nací gracias al Señor, porque realmente yo tenía depresión, analizando un poco desde que tenía 12, 13 años, pero la vine a descubrir a los 15 años. Entonces nunca la acepté, nunca reconocí que tenía depresión, y era una depresión ya crónica. Una depresión crónica ya es cuando afecta tu salud. A mí se me cayeron completamente las pestañas, se me estaba cayendo por montones el cabello. Y todo inició a causa de los pensamientos, pero había algo que también lo provocaba, y eso es lo que uno también debe analizar. Yo decía, soy muy fuerte, decía, todo está muy bien, pero con la relación con mi papá no iba tan bien, no iba muy bien. Él parecía, cuando salíamos de viaje, parecía mi chofer en vez de mi papá. No hablábamos absolutamente nada. Él es militar y él nunca me trató como hija, porque en el mundo militar es muy diferente. En el caso de mi papá, él decía como ella, así como dice la palabra, en pecado concebida fui, y así fue. Y allá en el mundo militar es como la bastarda. Ella es la bastarda y ellos sí son mis hijos, pero ella no. Entonces siempre fue ese trato y esa lucha que yo tuve, pero yo siempre me decía a mí misma, eso no me afecta, hasta que ya llegó el punto de los 15 años. Entonces mi papá y mi mamá se odiaban y me hicieron 2 fiestas. Mi mamá me hizo una fiesta pues con toda mi familia, muy normal,
pero mi papá con solo militares y mi madrastra y demás. Entonces el punto es cuando le dicen a mi papá como baile el vals con su hija y yo pues no estaba esperanzada del baile, pero pues yo dije no, él va a bailar. Pero todo estaba siendo grabado y me acuerdo muy bien que cuando dijeron baile el vals con su hija, él dijo no, yo no bailo con ella. Enfrente de todos los militares, y mi relación con el sexo masculino nunca fue buena, o sea, siempre tuve temores, siempre yo era muy cohibida de las cosas, entonces había una relación muy mala y eso fue la gota que rebosó la copa. Ahí yo nunca fui de tomar. Nunca fui de salir, pero en ese momento yo lo que hice fue ir a la cocina y tomarme un six-pack de un trago y terminé pues realmente, sí, ahí sí como dice la palabra, ebria y aparte llamando a una amiga que yo le dije como esto y que me le tiró un carro, yo me acuerdo de esas palabras y ahí fue cuando yo decidí planear mi suicidio. Entonces lo planeé para la siguiente semana. Yo compré las pastas, yo compré todo, ya sabía como que tenía que hacer, pero fue algo muy bonito al mismo tiempo porque fue cuando conocí a mi vecina. Ella me invitó a un café y yo tenía un pensamiento que era muy recurrente y era el eres invisible, tú no naciste para nada. Dios no comete errores, pero contigo sí se equivocó. Ese era una voz, realmente sí era una voz que una y otra vez, y yo no la quería aceptar, pero cada vez que yo veía algo, una escena, me identificaba con eso, de tristeza. Yo quería prolongar la tristeza y la música que escuchaba era esa. Entonces, en ese momento, cuando mi vecina me dice como ven, entra, ella me predicó, ella me dijo muy linda como vale la pena que vivas un día más. Y yo no le había contado absolutamente nada. Yo sentía que esas Dios palabras actuando. venían del Señor, porque realmente haciendo cuentas, eso pasó 2 días antes de que yo ya me hubiera tomado esas pastillas y no estuviera contando el cuento, pero ahí yo empecé a descubrir un mundo totalmente diferente. Fue un proceso, no fue de un día para otro, no fue que ella me dijo y me habló y yo ya cambié rotundamente, no. No, pero Dios me fue guiando y siento que fue una preparación de antes, porque Él fue preparando todo y ya yo no tenía tanto estos pensamientos. Sí venían a mi mente, pero cada vez que yo escuchaba la palabra, cuando me sumergí en estudiar la Biblia porque no sabía orar, yo sabía el Padre Nuestro, el Dios te salve, lo normal, pero yo empecé a investigar un poco más acerca de no, quiero una Biblia, quiero leer, quiero ir allí, quiero escuchar esta canción que me provoca paz. Y fue una paz momentánea. Iba digamos, a la iglesia una vez cada 3 meses, pero me sentía bien. Y ya cuando fui a mi encuentro, ya fue diferente, porque esa paz no era como la tranquilidad que había sentido antes con todo lo que estaba pasando en mi vida, sino que se prolongó para siempre. Amén. Y era muy chévere porque yo no sabía lo que venía. Lo que les hablo del camino es muy cierto. Dios prepara a las personas para el camino y no el camino para ellos, como a veces lo ven nuestros padres. Y es porque en ese momento, Dios hablaba a mi vida y me decía como tú eres mi hija, y yo siempre me sentí como una esclava. Y esa fue la naturaleza que yo quité de mi vida. Y ya después mi papá hizo otra cosa mayor y fue dejarnos en la calle, porque vivíamos en la casa de él no vivía con nosotras, pero le vendió la casa a mi tía, a la hermana de mi mamá, y ahí yo ya tenía esa paz. Entonces, cuando sucedió eso, obviamente me dolió, pero yo ya sabía que había superado la depresión. Sí. Y fue cuando eso pasó que yo descubrí y dije, ya lo vencí, ya no tenía pensamientos suicidas, gracias a Dios, ya no me sentía como invisible o que fui un error de Dios, realmente no, sino que me sentía hija. Y ese fue mi testimonio y ese ha sido la marca, digamos, que he podido sembrar también y dejar en aquellos jóvenes que han pasado por lo mismo y son diferentes situaciones. Hay situaciones más fuertes que otras, hay pérdidas como tú lo dices, pero realmente hay un factor muy importante y son los pensamientos. Entonces, sí, hay que ver muchas cosas porque los pensamientos son lo que, o sea, como lo que dirige todo el cuerpo, todo lo que pasa en nuestro interior. Y es que mira que, bueno, cuando
tú contabas todo eso, yo no sabía muchas cosas y yo decía, sí, es verdad porque el rechazo, el sentirse menos, lo que hace es apartarnos y esa falsa fuerza que tenemos de voluntad, que en parte es mentira, porque nos decimos fuertes, pero por dentro estamos destrozados. Y es lo que el Señor quiere mostrarnos, que si hay una verdadera cura, ¿sí? Es una verdadera cura para el mal. Es una cura para que esos pensamientos no te atormenten. Es una cura para que tu corazón sea guardado, que es lo que nos dice la palabra. O sea, el Señor busca guardar el corazón y los pensamientos, que ahí es donde prácticamente se fabrica todo, ¿sí? De un pensamiento puede llegar a un día planificar tu suicidio, sí, como tú lo decías. Total. Y de una herida en el corazón puede aportar para que esto se haga pues de acuerdo a lo que planeaste, ¿sí? Yo pienso que la verdadera cura es la paz. Y es esa paz que no le da un nombre. De pronto tu papá no podría cambiar nada ahí, ¿sí? Él, aunque cambiara, la herida estaba, ¿sí? Y de pronto iba a cambiar de alguna manera, pues no cambiar porque mi hija tal cosa, no. De pronto cambiaba por la apariencia, por aparentar algo frente a alguien. Y igual iba a seguir tu corazón destrozado, ¿sí? Y yo pienso que es eso, esta paz no la da nombre, no la da alguien. Y como es la paz que nos da el Señor, nadie nos la puede quitar. Lo que tú decías, en ese momento tú quedaste como sana, curada de por vida, ¿sí? Y esto sobrepasa realmente todo entendimiento, porque hay gente que nos ve a nosotros y dice, pero ¿cómo puede este hombre o esta mujer estar bien con todo lo que ha pasado? ¿Sí? ¿Cómo puede esta mujer que pensó quitarse la vida hoy estar bien? ¿Sí? Y es esta paz que el Señor nos da. Lo que tú decías, Lina, uno busca dormir las cosas, o sea, como anestesiar en cierta manera esto. Y si tú nos estás escuchando en el día de hoy y has pasado por algún episodio de estos, sí, lo que pronto puedes estar haciendo es dormir o anestesiar estas cosas. Hay una verdadera cura y lo que queremos en este podcast es invitarte a que te acerques a la verdadera cura, así, al que sana todo este mal. Y esto no lo quita, pues lo alivia, pero no lo quita los medicamentos, el yoga, sí, yo he visto que lo hacen con meditación, que hacen muchas cosas y bueno, pues en ese momento ellos dicen me siento bien, pero lo que tú dices, necesitamos no una cura momentánea, necesitamos una cura de por vida. Y pienso que muchos cristianos también podemos pasar por episodios de esa depresión. Pero como somos cristianos, entonces es más difícil aceptarlo, ¿cierto? Es más difícil decir, sí, estoy pasando por algo así, sí. No, porque realmente tenemos títulos, somos líderes, pastores, y todas esas cosas impiden que realmente hablemos y digamos lo que sentimos. Y aunque tenemos la cura a la mano, se la damos a todo el mundo, pero no a nosotros. Y es Sí, chistoso, así ¿sí? es. Porque realmente yo he visto, sí, situaciones y creo que me habías contado, tuvimos una conversación antes con Lina pues para cuadrarlo del podcast y me contaba de una persona cristiana que había sentido pues estos síntomas de depresión y pues ella simplemente lo quiso como llevar, ¿sí? Como de alguna manera, ¿cierto? Algo así me contabas. Sí, sí, realmente han sido varios casos, no es el único, porque lo que tú dices es muy difícil cuando uno enseña a los demás acerca de paz y acerca de cómo superar la depresión y acerca de estar muy bien y no nos damos cuenta que la tristeza hace parte también de nuestras emociones de las que creó Dios, Ajá. ¿sí? No está
mal que uno esté mal. Lo que está mal es lo que uno hace con esa emoción y hasta dónde la lleva. Entonces, por ejemplo, esta persona me decía, me siento mal y tengo miedo a fallar, ¿sí? Ajá. ¿Por qué? Porque tengo un cargo, lo que tú decías, es como tengo miedo a cometer un error y no se trata del miedo en Dios es amor, sí, es amor y es libertad, es un padre. Yo después de que pude perdonar a mi papá y entendí que Dios era mi papá y eso no me lo quita nadie, Ajá. puede pararse acá el que sea, pero nadie me lo quita. Y yo le decía a ella, ¿cómo Dios? Habiéndonos hecho humanos y habiendo Él sido humano, ¿cierto? A través de Jesús, no va a permitir que uno falle. Y con esto quiero aclarar, es decir, nosotros cometemos errores todos los días, Sí. pero a veces el temor nos lleva a eso, a no expresar lo que sentimos. Y con esta persona yo le decía, exprésate. Lo que Dios busca en su intimidad es la honestidad, es que podamos ser expuestos, es poder decirle, papá, me siento mal, papá, ya no me quiero levantar de la cama, papá, esto ya llegó a fondo, ¿sí? Y que también lo podamos hablar con otros siendo sabios en el sentido de que el otro, ¿sí? Sea una persona que me ame, sea una persona que sea sabia, sea una persona que me escuche y me pueda también levantar un poco. Solamente con el hecho de estar ahí, de orar por mí, de poder decir estoy aquí. Entonces eso pasó con esta persona y que realmente es muy importante para mí y también con otras personas que quizás no conocen al Señor. Entonces ahorita estamos en un proyecto con varios jóvenes. No todos conocen al Señor, Ajá. pero nomás con el hecho de poder escribir su historia, de sentirse escuchados, de poder decir, bueno, quiero que otras personas que quizás estén pasando por lo mismo lean esto y se identifiquen, eso ha sido una causa también para que puedan leer mi historia, para que puedan leer la historia de otros, pero también que puedan sentirse valiosos, importantes, de que la vida sí vale, ¿sí? La vida no es que todo esté muy bien, porque no sería vida, ya nos hemos dado cuenta con esta generación, Ajá. sino que la vida en Cristo, la vida que nos da Él es muy diferente y eso es. Y bueno, lo que nos comenta Lina es un libro que sacaron hace poco que se llama Superando la Depresión, ¿cierto? Si no estoy mal, Sí. sí. Y este libro es como a modo testimonio, se podría llamar así, ¿sí? Relatos vividos de personas con episodios de depresión, en donde nos cuentan de alguna manera cómo han estado viviendo esto, pero también la manera en que han podido salir de esto, para que también podamos entender que sí hay una salida, ¿sí? Y pues hoy te presentamos la salida, y es Jesús, ¿sí? Y bueno, pero Lina, cuéntanos más de este libro. Bueno, este libro ha sido un proyecto muy bonito e inesperado. Entonces, realmente es un proyecto que ya se va a publicar en mayo aproximadamente. Se llama Superando la Depresión de GEL Colombia. Somos jóvenes escritores latinoamericanos y la presidente es Miriam Burbano. Lo que hicimos acá es lo que cuenta Jonathan y es como especificar o contar al menos 23 testimonios de personas que han estado en depresión o que aún siguen en depresión porque han tenido varios episodios, la mayoría de ellos han sido hospitalizados, pero realmente no han sido sanados de manera completa. Allí ellos especifican y cuentan todo lo que han sentido, cómo lo han podido superar, pero también es muy bonito, Jonathan, porque no solamente es el libro igual se puede conseguir en Amazon, se va a publicar acá en Colombia con una editorial de Popayán y en Los Ángeles. La presentación está para todos los integrantes o los coautores del libro y está para el Senado de California en agosto, si la pandemia nos lo permite, y ha sido muy bonito, pero no solamente es como la historia, sino que ellos aún siguen en tratamiento y he podido tomar algunos casos y ha sido muy lindo porque todos los jóvenes, lo único que pues en algunos casos que necesitan es ser escuchados. El escuchar es una terapia. Sí.
Y a muchos jóvenes les cuesta hablar. Entonces, el poder ganar su confianza, el poder que ellos sientan que realmente hay un Dios que les ama, que realmente fueron hechos capaces y no capacitar lo que hablábamos anteriormente, capacitar todo para que ellos como seres inertes se muevan en ese entorno. Como facilitar todo. Exacto, como que no, es como cuando a uno le diagnostican, no, es que tiene síndrome de Down y los papás automáticamente piensan, le tengo que hacer todo a mi hijo. Sí. Mi hijo va a hacer, no, mi hijo no va a hacer esto y empieza a declarar el médico, no. Ahí es diferente porque es el empoderarlos como una generación de paz y no una generación X ni de cristal, porque el cristal se rompe, pero uno en Cristo recibe una fuerza. Mira que me gustó mucho lo que dices, la generación de la verdadera paz. Uf, sería buenísimo. Sí, y así va a ser. Así va a ser. Entonces, este libro ha sido eso, ha sido como el milagro de cada uno de ellos, aún como lo digo, algunos todavía no han conocido esa verdadera paz, pero yo sé que lo van a hacer. Y algo que me ha gustado es, digamos, la directora y la presidente me ha hecho coordinar este proyecto y también mi historia la puso en el inicio del libro y ha sido muy lindo porque no era meritorio, o sea, nadie merece nada, pero fue un proyecto de todos y ahí es donde yo puedo decir, Dios siempre va a estar de primeras, Dios siempre va a salir como cabeza y no por cola. Entonces ha sido eso y realmente los invito a que puedan igual adquirirlo, así se llama, Superando la Depresión, escrito por GEL Colombia. Muy buen libro, o sea, realmente los invito, reinvitados a que de verdad lo puedan descargar, lo puedan pues ir a estas plataformas digitales donde lo están distribuyendo. Y pues nada, de verdad, en serio que agradezco mucho, Lina, el hecho que hayas sacado de tu tiempo para estar aquí el día de hoy, porque sé que el Señor quería hablar esto. Y sí, que seamos esta generación de la verdadera paz, que ni pandemias, ni crisis, ni lo que sea, nos quite la paz que el Señor nos da. Y yo los invito a los que nos están escuchando el día de hoy a que se acerquen al Señor, acérquense al dador de vida, al dador de paz, que será una paz que no solamente quitará un momento amargo de tu vida, no, realmente hará todo nuevo, porque la palabra misma nos dice que aquí todas las cosas son hechas nuevas, ¿sí? Y el Señor quiere hacer una vida nueva en ti, quiere guardar tu corazón, tus pensamientos, y es esta paz que viene de parte del Señor Jesús. Si aún no conoces de Jesús, te invitamos, acércate a una iglesia, acércate a una persona que conozca al Señor y como lo hablábamos, realmente a las personas nos cuesta hablar, pero qué bueno es hablar hablar con alguien, no solamente hablar por hablar con alguien que nos permita, sí, desahogarnos en parte, pero también nos brinde una ayuda. Pero también te invitamos a hablar con el Señor, habla con Dios. Habla con Jesús, que fue el que murió por ti, para que toda depresión, para que todo temor, para que toda ansiedad se quite de tu vida y puedas vivir en la abundancia de gracia que el Señor tiene para tu vida y en la abundancia de paz, que sí, sobrepasa tu entendimiento. De pronto muchas veces no lo vas a entender, vas a decir, ¿por qué me siento tranquilo si no tengo? ¿Por qué me siento tranquilo si me pasó esto? Pero es la paz que el Señor te está dando. Acércate al Señor, dedica un tiempo de oración en el día, agradece al Señor por tu vida, por tu familia y pide al Señor esa paz que nadie te puede quitar. Lina, muchísimas gracias por estar aquí en No es Cuestión de Palabras y pues bueno, que sean más participaciones aquí y de verdad agradezco mucho tu tiempo, tu disposición y que el Señor te usa en gran manera para que muchas personas puedan conocerlo realmente. Muchísimas gracias. A ti, Jonathan, gracias. Gracias de verdad por este espacio, porque yo sé que Dios nos ha usado para poder hablar a muchas vidas y que eso va a ser una realidad y esta generación va a ser eso, la generación de paz. Y no, gracias por este espacio y sí, esperemos que sean muchos más. Bueno, muchísimas gracias y pues todos los que nos escuchan recuerden que no es cuestión de palabras, se trata de vivir en la paz que nos da el Señor, que nadie nos puede quitar. Hasta pronto. Chao a todos.